Hola traders, hola familia élite, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. En este video les voy a dejar acá un video con una clase muy buena, que es un resumen de casi todos los conceptos que vamos a ver en esta mentoría. Y a partir de este video van a poder cambiar su mentalidad y su manera de analizar. Quiero que lo vean de manera detenida, que puedan tener cualquier duda y la puedan escribir en una hoja donde luego me puedan decir a mí en el privado cuáles dudas tienen, cuáles preguntas tienen y yo poder responderlas en un Zoom en vivo con ustedes. Y si no, puedo subir el vídeo y ya todo el mundo va a poder ver cuál fue su pregunta y la respuesta a su pregunta. Sin más que decir, quiero recordarles que aquí en Elite Trading Next Level somos una familia. Aquí no estoy vendiendo ningún curso, así que si alguien los llegase a contactar de manera privada diciéndoles que les va a vender un curso de esta academia o que les va a vender un canal VIP, que sepan que no es así. Esto es solamente enseñanza totalmente gratuita para todos. Aquí estamos todos unidos contra el mercado y no unidos contra nosotros mismos. Por eso quise crear esto, para que todo el que necesite ayuda la pueda tener y pueda pasar al siguiente nivel del trading. Espero que disfruten de este siguiente video. Lo primero que vamos a ver es la estructura del mercado, cómo se mueve el precio. El precio obviamente se mueve creando lo que ya tú conoces como impulsos y retrocesos, dependiendo de si la estructura está alcista o si está bajista. Si está alcista, el precio tiene que hacer máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Si la estructura está bajista, el precio tiene que hacer máximos y mínimos cada vez más bajos. Por ejemplo, en esta alcista, como puedes ver, cada máximo y cada mínimo es más alto que el anterior. Bien, si es bajista, tiene que hacer máximos y mínimos cada vez más bajos. Bien, Sí, entonces, para pasar directamente al segundo tema de la clase, que sería lo que es el retroceso válido, vamos a tomar en cuenta siempre cuáles son las reglas que necesitamos ver para reconocer un retroceso válido. Si tenemos un impulso, un retroceso válido sería mínimo dos o tres velas contrarias al movimiento que se está dando en el impulso y que cumplan la regla de que la segunda vela tiene que terminar con cuerpo por debajo de la primera vela. Y si son tres, la tercera vela tiene que cumplir con eso mismo. Esta información es súper importante que la tengas en cuenta porque es parte de lo que tú quieres ver con el rango, que es lo que es un retroceso válido. Si tenemos un impulso, para validar este retroceso como válido, tiene que cumplir con las reglas. Y la primera regla es que tiene que ser mínimo dos o tres velas contrarias. Y cuando me refiero a contrarias, es que si el precio viene haciendo un impulso con velas alcistas, pues para que sea un retroceso válido, mínimo tienen que ser dos o tres velas bajistas. Esa es la primera regla. La segunda regla es que la segunda vela del retroceso tiene que romper con cuerpo
por debajo de la primera vela. Y si tiene mecha esa primera vela, es también incluyendo que baje y rompa con cuerpo y cierre por debajo de esa primera vela. Si la segunda vela no lo logra hacer, la tercera vela sí tiene que cerrar con cuerpo por debajo de la primera y por debajo de la segunda. Te explico esto porque muchas veces la segunda vela sobrepasa a la primera, pero solo con mecha. No lo logra hacer con cuerpo. La tercera vela tiene que superar con cuerpo tanto a la primera como a la segunda y cerrar con cuerpo. No importa si esa tercera vela termina con mecha, pero la primera y la segunda la tiene que superar con cuerpo para que sea un retroceso válido. Esto es súper importante tenerlo claro porque de ahí parte todo lo demás que te voy a explicar. Tanto que un choch, la gente lo ve y no entiende que si eso no fue un retroceso válido, el precio no está creando un choch. Por ejemplo, si yo te dijera que ahora el precio subió después de ese retroceso válido, ahí, y me hace un alto más alto, entonces a esto yo le puedo llamar un boss, porque fue un rompimiento a favor de la estructura y obviamente fue precedido por un retroceso válido, el cual yo lo voy a marcar con RT para siempre tener en cuenta cuál es un retroceso válido y cuál no. Si esto no hubiese sido un retroceso válido, de este modo, que ninguno haya roto con cuerpo a la vela anterior, esto solamente se convertiría en un mínimo que es liquidez y que el precio tiene que venir a tomar. Por eso voy marcando los retrocesos válidos de esa manera. ¿Por qué? Ahí es donde viene lo más importante y te lo voy a mostrar siempre en la estructura. Si el precio rompiese acá a la baja, en ese retroceso mucha gente va a vender y a esto le va a llamar choch. Y aquí hubo una ruptura de un mínimo, pero ese mínimo era liquidez porque no fue un retroceso válido. Y el precio simplemente vino a sacar la liquidez para seguir con la estructura alcista. Si uno no reconoce esto, que es súper importante, retroceso válido, a partir de ahí, todo lo que tú analices se te va a dañar, porque no vas a estar entrando en las zonas óptimas, porque no estás marcando el retroceso válido. Entonces, solamente vamos a tener un short si el precio rompe un retroceso válido. Hasta ahí está claro. Sí. Bien. Sí. Entonces, pasando a eso, ya sabemos cuándo es un short y cuándo es un boss. Cuando el precio rompe la estructura, ya sea a favor o en contra de la tendencia. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que el precio en una estructura alcista te rompa el máximo anterior, haciéndote un máximo más alto que el anterior, te crea un boss, siempre y cuando te haya hecho un retroceso válido anteriormente a ese boss. El rompimiento a favor de la estructura se le llama boss. Y el rompimiento, solo el primero en contra de la estructura, se va a llamar choch. Solamente al primer rompimiento en contra de la estructura. ¿Por qué? Porque si luego el precio retrocede y crea un bajo más bajo, ese segundo rompimiento a favor de la estructura bajista ahora, igual se va a llamar boss. Solamente choch va a ser el primer rompimiento en contra de la estructura. Si el precio siguiera siendo otro rompimiento a favor de la estructura bajista, se va a llamar boss. Y en cuanto el precio rompa en contra de la estructura,
Solo ese primer rompimiento en contra se va a llamar shock. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Súper. Ahora viene lo interesante, que a la misma vez es un poco complicado, pero si lo entienden, van a poder leer y entender el mercado de manera fácil. El precio se mueve por rangos. Mucha gente opera el precio por fractal. Y cuando digo fractal es cuando el precio hace impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué hace el operador, el trader? Como ya sabe que estamos en una estructura alcista y que aquí tiene un boss, inmediatamente va a buscar compras cuando el precio llegue a un extremo o a un decisional para seguir en compras de esta manera. Y sigue operando por fractal. ¿Por qué? Porque aquí el precio hizo un boss, entonces va a seguir buscando compras. ¿Dónde? En un decisional o en el extremo de ese fractal otra vez. Y lo mismo otra vez. ¿Qué pasa aquí? Que el trader al no operar por rangos, luego, cuando el precio viene y rompe esa estructura, perdón, a la baja, dice ahora, estamos bajistas. Y ahí es donde viene el primer error a la hora de nosotros analizar el mercado, que al analizar solamente por fractales, cuando cambia la estructura, ya entendemos que ahora siempre vamos a buscar ventas hasta que el mercado otra vez rompa al alza. ¿Qué pasa aquí? Si operamos por rango y entendemos que aquí inició ese rango, al cual yo le voy a llamar origen, cuando el precio me cree un choch, en este caso, que el rango es alcista y los fractales vienen siendo alcistas todos, cuando el precio me cree un choch y me cambie el fractal a bajista, no me está cambiando el rango a bajista, solo el fractal. Y al cambiar el fractal, perdón, choch aquí, al cambiar el fractal aquí a bajista, solo me indica que está cerrando el rango. Y este alto se va a llamar cierre. Entonces yo tengo un origen de mi rango y un cierre. Aquí es donde yo voy a marcar el 50% de todo el rango y solamente voy a buscar compras cuando el precio esté por debajo de ese 50%. ¿Qué pasa acá? Muchos traders pierden porque aunque acá haya habido un short válido, en el mismo momento que el precio rompió, en ese mismo momento el precio cerró el rango alcista y llegó a una zona importante porque ya estaba por debajo del 50% del rango y el precio sigue alcista. Y la gente no entiende por qué lo sacó en stop loss aquí y por qué siguió al alza. ¿Por qué? Porque operan por fractales y no por rango. Y eso es lo que hace que muchos de nosotros tengamos siempre una dirección opuesta a la correcta y nos sentamos perdidos en el gráfico. Si el precio te hace un choch, en este caso, y ese choch no ha llegado todavía, el precio durante ese choch, vamos a decir, al 50% del rango, entonces ahí sí se espera confirmación en una menor temporalidad y se vende hasta buscar a las zonas potenciales de ese rango alcista. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Los Bueno, rangos se miden por temporalidad igual que los fractales? Es decir, rango de 4 horas, diario y así. exacto, así mismito. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio se mueve de esta manera porque cuando te hace un choch, te indica que va a empezar la corrección o el retroceso de todo el rango alcista, que sería impulso, retroceso, y tiene que generar un nuevo impulso. Y ese sería un nuevo rango. ¿Cómo vamos a reconocer un nuevo rango? Después que el precio
te rompa un retroceso válido, vamos a ir marcándolo así para que lo vean más claro y lo entiendan de una vez. Vamos a quitar los bloques de órdenes. Cada vez que el precio te haga un boss, si esto fue un retroceso válido, te va a marcar con RT de retroceso válido. Cada vez que el precio haga un boss, si hubo un retroceso válido, se va a marcar RT. ¿Qué pasa acá? Acá había un retroceso válido. El precio lo rompe con cuerpo, siempre con cuerpo, y crea un choch. Entonces, ahí es donde cierra el rango, se marca el cierre, se marca el 50% y solamente los bloques de órdenes de retrocesos válidos que estén por debajo del 50% del rango son los que vamos a tomar para buscar la compra. Si esto no hubiese sido un retroceso válido, al instante yo descarto esa zona porque esa zona se va a convertir en liquidez interna que el precio tiene que venir a buscar. Y si aquí había un retroceso válido, mejor aún, porque tengo un bloque válido que aparte de que ahora tiene liquidez previa, está por debajo del 50% del rango. Aquí voy a buscar en una temporalidad menor dos cosas. Si este gráfico que vemos aquí es de 4 horas, 15 minutos me tiene que hacer un choch al alza para poder entonces darme confirmación de compras. Y aquí es donde viene el juego de las temporalidades. Y se lo voy a anotar aquí. Si yo analizo en diario, el precio me tiene que confirmar en una hora, un choch de una hora. Si analizo en 4 horas, el precio me tiene que hacer un choch en 15 minutos. Si analizo en una hora, el precio me tiene que hacer un choch en 5 minutos. Y si estoy analizando el rango de 15 minutos, el precio me tiene que hacer un choch no en un minuto, en 3 minutos. Puede ser en un minuto, pero un minuto siempre traiciona. Pero de ahora en adelante, como ustedes van a ver, el precio, si hace un retroceso válido en un minuto y hace un choch porque rompe un retroceso válido, se van a dar cuenta de que entonces el precio sí da la confirmación en un minuto y da la compra. Entonces, imaginemos que estamos viendo este rango de 4 horas. El precio ya me llegó a una zona de compras por debajo del 50%, un bloque válido que no estuvo mitigado, que tiene un balance, que tiene liquidez previa, me hace un choche en 15 minutos. Ya cuando 15 minutos me rompe al alza, bajo de temporalidad, busco mi bloque de órdenes, espero a que el precio, como ya 15 minutos está alcista, espero a que un minuto se me ponga alcista dentro de ese bloque. Y eso hace que tomemos una buena entrada con muy buen ratio beneficio porque entendemos que el rango alcista tiene que crear un alto más alto. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien, entonces, ya que reconocemos cómo se va moviendo el precio por rangos, si el precio llega ahí donde digo y me crea un alto más alto, aquí es donde viene lo bueno, este bajo que se llevó retrocesos válidos y luego me rompió ese cierre, déjame quitar esto, ese cierre ya no se va a llamar cierre, ahora se va a llamar un boss. Y esto no se va a llamar retroceso válido, se va a llamar actualización del rango. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo rango que inició acá y va a terminar solamente cuando el precio otra vez por fractal va a venir haciendo boss, boss,
Vos, cuando el precio me haga un choch, que me rompa un retroceso válido, vuelve a cerrarme el rango y vuelvo a repetir lo mismo. Solamente voy a buscar entrada en los retrocesos válidos, que me hayan dejado un bloque de órdenes que cumpla las reglas del bloque de órdenes. Te lo voy a decir ahora, para seguir luego comprando. En este choch vendemos porque no llego al 50% del rango y podemos vender como mínimo hasta el 50%. Y si no, hasta donde estuvo el bloque de órdenes con el retroceso válido. ¿Se entiende? Sí. Entonces, solamente va a cambiar el rango a bajista si el precio con cuerpo, me rompe esa nueva actualización del rango. ¿Y qué pasa aquí? El precio muchas veces lo rompe con mecha, le tira un mechazo y sube hasta allá arriba y sigue siendo alcista el rango. Mientras no lo rompa con cuerpo, no pasa bajista. Muchas veces lo rompe con mecha y sigue al alza. Y vuelve y crea entonces una nueva actualización del rango, que en vez de iniciar acá, iniciaría en el mechazo. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Dudas hasta acá. Joder. No, yo lo que quisiera, bueno, yo sé que otro lo hace más adelante, pero yo lo quisiera ver en un gráfico de un día y 4 horas. Claro. Vamos ahora a mostrarte lo que es los bloques de órdenes y las reglas que tienen que cumplir. Para que un bloque de órdenes sea válido, tiene que cumplir cuatro reglas. Mm, A la hora de tú elegir un bloque, te tiene que cumplir cuatro reglas. La primera regla, cuando se cree ese bloque de órdenes, el precio tiene que haber una aceleración. Se crea el bloque, la última vez en este caso alcista, antes de un movimiento bajista, tiene que haber una aceleración y esa aceleración es dos o tres velas hasta más continuas. No que tú veas una aquí roja, una azul, otra roja. Tiene que verse dos o tres velas continuas. Una aceleración del precio. Primera regla. Segunda, tiene que crear rompimientos, ya sea a favor o en contra de la tendencia, dependiendo en la estructura que tengamos. Entonces, esa es la segunda regla. Tiene que crear rompimientos de un mínimo, no importa si ese mínimo fue liquidez, si no fue un retroceso válido, tiene que crear rompimientos. Tercera, tiene que tener imbalance. Bien, y la cuarta regla, que es la última, pero no es la menos importante, por el contrario, es la más importante, tiene que tener liquidez previa. ¿Por qué? Porque el precio se mueve por liquidez y por imbalances. Si el precio no tiene un imbalance, no va a ir a buscar nada para allá. Y de lo contrario, lo que puede hacer es que aunque tú tengas un choche aquí, si todo esto está mitigado y no hay un imbalance y tampoco hay liquidez previa, ese order block va a ser la liquidez que necesita el precio. Le va a sacar un mechazo y ahí sí te va a dar la dirección que necesita. Entonces, al no tener este concepto claro del order block, de lo que tiene que cumplir para uno poder entrar, pasa muchas veces esto. Te saquen stop loss y luego se da la dirección que tú esperabas. Porque el order block no cumplía con estas reglas. No había hecho un rompimiento, no había tenido una aceleración, no tenía imbalances. Pero lo más importante, liquidez previa. ¿Por qué? Porque el precio le va a sacar la liquidez, en este caso,
a ese máximo, llega a tu order block y luego cae. ¿Se entiende ahí? Sí, Sí. Bien, entonces, este es el estilo de entrada a la misma vez con bloques de órdenes. Si aquí tenemos un choch, tenemos ya nuestro bloque de órdenes que tiene aceleración, que hizo rompimientos, que tiene imbalance y que tiene liquidez previa, pues obviamente tenemos un trade de alta probabilidad ahí. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos liquidez previa, porque ya el precio acá lo había mitigado, entonces en ese caso no tendríamos ni liquidez ni bloque de orden válido. ¿Qué pasa? ¿Cuándo considero yo un bloque de orden que está mitigado? Si está mitigado por un retroceso válido. Esto es súper importante. Si el precio subió y me hace dos o tres velas contrarias y me cumple la regla del retroceso válido, que la segunda vela rompió con cuerpo por encima de la primera, digo, ok, tuvo un retroceso válido y ahora el precio cae. Entonces ahí yo digo, ese bloque de órdenes está mitigado, porque fue mitigado por un retroceso válido. Si esto no hubiese sido un retroceso válido, por ejemplo, de esta manera, y que no haya cerrado con cuerpo ninguna por encima de la otra, al no ser un retroceso válido, tendremos dentro de ese bloque la liquidez que necesita ese bloque, la liquidez previa para nosotros, perdón, para nosotros poder tomar la entrada. ¿Y dónde la vamos a tomar? Por encima de esa liquidez. ¿Se entiende? Sí. repíteme la última parte, por favor. Si el precio mitiga el bloque, pero no lo mitiga con un retroceso válido, ese bloque todavía tiene las órdenes ahí pendientes y puede volver a retestear el precio y sigue siendo válido el bloque, aunque haya estado mitigado, porque no fue mitigado por un retroceso válido. Y ese retroceso que no fue válido se convierte en la liquidez previa de ese bloque de órdenes. Se va a poner más abajo acá para que se note, por ejemplo, como normalmente pasa, que el precio llega a la mechita y lo toca solamente ahí y cae. Y tú dices, ya ese bloque de orden está mitigado, no te fijaste que ese retroceso no fue válido y cuando el precio mitiga un bloque de órdenes y no lo mitiga con un retroceso válido, ahí es donde viene la gente, como no vio que era liquidez y no fue un retroceso válido, marca voz y dice voy a vender acá porque ya ese bloque fue mitigado. Ahí es donde el precio viene. Ese retroceso que no fue válido es liquidez previa para el bloque. Vuelve, entra, lo mitiga con un buen retroceso válido y ahí cae. Y a esto es lo que le llaman inducción. Por eso, simplemente de esta manera que lo pueden entender más fácil. Si no fue un retroceso válido, es liquidez que el precio tiene que venir a buscar. ¿Se entiende? Sí. Sí, entonces, para yo tomar la entrada en cuando de ese patrón, Exacto. Si ves que esto no fue un retroceso válido, pones tu entrada por encima de la liquidez porque ya esa liquidez está dentro del bloque. Para que no te dejes, tú pones tu entrada justo por encima de la liquidez. Si puedes bajar de temporalidad, mejor y buscas entonces un bloque de órdenes más pequeño
y ya entras en ese bloque de órdenes que tendría liquidez previa. Bien. Bien, yo sé que es mucha información y muchas reglas que tiene que cumplir todo, pero esto es lo que te va a permitir de ahora en adelante es ver el gráfico más claro y vas a aprender a elegir solo las zonas correctas del mercado, porque vas a ver que hay muchos retrocesos que no son válidos y que uno lo veía como un retroceso y simplemente buscaba ahí una zona porque había un order block. Y aunque el order block te cumpla, si ese retroceso no es válido, ¿qué va a ser el precio? Va a romper ese order block. Ese retroceso que no es válido es liquidez que el precio va a buscar. Bien, Sí. entonces, importantísimo, la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Si te lo digo en pocas palabras y que lo pueda entender un niño, son todos los máximos y mínimos que va dejando el precio mientras se va moviendo. Entonces, si yo tengo todo este rango alcista y el precio me hace un choch para cerrarme el rango, yo tengo dos tipos de liquidez, donde inició ese impulso o ese rango y donde finalizó es liquidez externa. Es decir, que si el precio rompe al alza o rompe a la baja, se me está llevando la liquidez externa. Pero como aquí hubo un choch y el precio me va a hacer un retroceso de todo ese rango, todos esos mínimos que tengo acá se convierten en liquidez interna. Cada uno de esos mínimos serían liquidez interna. Todo lo que esté dentro de ese impulso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso de la liquidez interna y la externa para poder entender que el precio, si va alcista, cuando retrocede busca liquidez interna o un imbalance para impulsarse y buscar la liquidez externa. Y vuelve y repite lo mismo. Liquidez interna que haya dejado acá en temporalidades menores y luego busca la externa. Al tener esto claro, podemos saber siempre cuál es la dirección próxima al precio en el rango que tú estés operando, ya sea de 15 minutos, de 4 horas o de diario. Yo utilizo el de 4 horas, el de 15 minutos, y si el de 15 minutos no lo veo claro, me voy al de 1 hora. Entonces, ya que tienen toda esta información, vamos a ver el gráfico y ustedes van a ver de ahora en adelante lo diferente que es ver el gráfico por rangos. Voy a pasar a 4 horas en el oro. Miren cómo yo lo tengo analizado ahora. El precio está dentro de un rango de 4 horas, el cual tuvo su origen o actualización, como le quieran llamar, acá. Y me finalizó, me cerró justo el día de hoy. Cuando que yo tenía la actualización del rango de 15 minutos acá y me rompió con cuerpo el rango de 15 minutos, que a la misma vez es un choch de 4 horas. Entonces aquí yo tuve un choch y a la misma vez un cierre del rango de 4 horas. ¿Está claro hasta ahí? Ujú. Sí. Yo tomo el 50% de todo eso y ya veo que el precio está por debajo del 50%. Bien, por debajo del 50%, como pueden ver, aquí hay un bloque de órdenes. El que compró ahí se jodió. Aquí también hubo uno. Mucha gente seguro decidió comprar ahí, se jodió. Aquí había otro bloquecito. El que decidió comprar ahí, se jodió. ¿Por qué yo decidí marcar ese bloque?
No es porque reaccionó ahí, porque yo lo tenía marcado desde cuando inició eh, el rango. Desde que se me cerró ahí, yo marqué ese. Ahora les explico por qué. Aquí yo tuve un retroceso. Esta primera vela fue la primera del retroceso. Aunque te haya terminado alcista, se entiende que desde este alto inició ese retroceso. La segunda vela, que es la bajista, cerró con cuerpo por debajo de la primera, ¿sí o no? Sí, se ve clarísimo, ¿eh? La tercera vela cerró con cuerpo por debajo de la segunda, ¿sí o no? Sí. Entonces, esto es considerado un retroceso válido. Si miro más arriba, aquí hubo un pequeño retroceso. ¿Ese retroceso fue válido? No, No, ¿Por qué? no, porque no cerró con cuerpo la mecha de la primera vez. Y mínimo tienen que ser dos o tres velas Pues, contrarias. ujú. Aquí solo hay una contraria. Aquí hubo un retroceso válido. no, ¿Por qué? tampoco cerró por el cuerpo. Y falta una vela. Exacto. Aquí hubo una y dos velas, pero la segunda no cerró con cuerpo por debajo de la primera. Aquí hubo un intento de retroceso. ¿Fue válido? No, más arriba Aquí, tampoco, aquí hubo otro retroceso. ¿Fue válido? tampoco. Aquí hubo otro retroceso. ¿Fue válido? No, me falta Aquí. una tercera vela. No, Aunque no cerró solo con eso, cuerpo, Pueden ser dos o tres, pero mira, la segunda vela cerró con cuerpo por debajo de la primera. no, no, Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo pongo el gráfico acá, mucha gente no puso eso como choch, porque hubo un rompimiento sí, acá. ujú, Primero, no fue con cuerpo y segundo, no rompió un retroceso válido. Cuando entienden ahora lo que es un retroceso válido, ya ven que ustedes eliminan del gráfico muchísimas zonas de compras y de ventas porque no fueron retroceso válido y se convierten en liquidez automáticamente. Aquí no hubo choch porque esto no fue un retroceso válido. Entonces, esto que era liquidez, que hizo el precio, se la llevó y a partir de ahí siguió al alza. ¿Está claro hasta ahí? sí, yo veo que Bien. tú tienes el mismo indicador que yo tengo de la ineficiencia. Ajá, Y para que me, sea me- automático. me refiero a esto porque me imagino que para tú descartar, porque ese índice te forma varios bloques. Y a mí me ha pasado varias veces que yo he cogido un bloque y el precio viene y lo rompe y coge el de más abajo. Entonces, con esto de los retrocesos válidos, tú vas eliminando las ineficiencias que están fuera de los retrocesos que no son válidos. Es que yo ni miro ineficiencia ya, porque es que si no fue un Bien, retroceso válido, yo no voy a buscar nada ahí. Ahí yo no voy a comprar. Cuando el precio viene cayendo ahí, yo no voy a comprar ahí, porque eso no fue un retroceso válido. bien. Por eso les mostré esa clase del principio del retroceso válido, para que vean que ahora en el gráfico ya ustedes eliminan muchísimas zonas de posible compra o venta, porque no fue un retroceso válido. Entonces, acá tuvo un retroceso válido. sí, Sí, está bastante claro. Bien. Entonces ahí yo tenía mi retroceso válido, que luego rompió al alza, yo tenía un boss. Ahí sí yo tenía un boss. Y aquí tenía un retroceso válido, el cual se acaba de convertir en un chocho. ¿Por ujú, qué? Porque lo rompió con cuerpo. ujú, En 15 minutos yo tenía un rango alcista desde acá hasta acá. Si yo hubiese buscado compras
donde yo hubiese buscado compras, ustedes viendo ahora por debajo del 50%, donde yo tuve en toda esta subestructura, donde tuve retrocesos válidos. Aquí tuve un retroceso válido. Sí, Bien. Aquí tuve un retroceso válido. no, Mm, mm. Aquí tuve un retroceso válido. No, no. Entonces, por debajo del 50%, el único retroceso válido que yo tenía era esto. ¿Dónde compró el oro? ¿Dónde dio la compra? En el único retroceso válido. Ahora, lo mismo que les expliqué, este bloque de una hora, porque está en una hora, fue mitigado, pero fue mitigado por un retroceso válido. no solo por una mecha, ¿no? Tiene que mitigar con el cuerpo. Eso era liquidez, porque no hizo un retroceso válido. Entonces, mucha gente iba a decir, ese bloque ya estuvo mitigado, el precio no te va a reaccionar ahí. ¿Qué hizo el precio? Volvió a tocar el bloque y dio la compra en 4 horas. ¿Por qué? Porque vino a un bloque que había sido mitigado, pero no había sido mitigado por un retroceso válido. Vino a buscar la liquidez, mírenlo ahí, le dio un besito a la liquidez y se fue. Lo mismo que les expliqué al principio, mírenlo ahí. Dudas hasta acá. No hay. Bien. Entonces, ya que ustedes ven que el rango de 4 horas no tuvo retroceso válido acá, tampoco acá, tampoco acá, tampoco acá, todo eso era que liquidez Liquidez. interna que el precio tenía que venir a buscar. Todo eso. Mucha gente intentó comprar ahí seguro en ese bloque, en este bloquecito también. Aquí fue donde hubo solamente un retroceso válido. Si el precio no me confirma haciéndome un short de 15 minutos al alza para yo comprar, yo no voy a entrar en compras. Este sería el extremo de todo ese rango. Si el precio no respeta ese, vendría al extremo de todo ese rango. Y sería la segunda zona para buscar compras, pero de igual manera por confirmación. ¿Dudas? No hay.